Los últimos 7 días fueron clave para la conformación total de las principales instancias de la Asamblea Nacional. Tras la designación de las máximas autoridades del pasado domingo, quedaron integradas las comisiones legislativas. A menos de una semana para la toma de posesión del nuevo mandatario del Ecuador, Lenín Moreno, quedó también casi definido el nuevo gabinete ministerial. El pasado martes, Moreno y el vicepresidente electo Jorge Glass recibieron las credenciales oficiales del Consejo Nacional Electoral. Mientras, Rafael Correa recibió un doctorado honoris causa en Argentina en su último viaje al exterior en calidad de primer mandatario. El jefe de Estado también hizo noticia esta semana a propósito de su última rendición de cuentas en el enlace ciudadano número 523. En otra materia, las fuertes lluvias continuaron golpeando con fuerza al Ecuador, especialmente a la región interandina. En Quito, un fuerte aguacero inundó amplias zonas del norte de la ciudad el pasado lunes. Y en materia internacional, se siguen buscando esfuerzos para resolver la situación política en Venezuela. Amigos, sean bienvenidos. De inmediato escucharemos las voces de la semana. La Asamblea Nacional completó esta semana la conformación del Consejo de Administración y sus comisiones. La designación de estos puestos se llevó a cabo en medio de un ambiente de camaradería entre los nuevos legisladores y en algunos casos incluso por unanimidad. Estamos aquí para trabajar, para ubicarnos bien, para ser esa voz que desde una provincia viene a legislar y fiscalizar por el país. Nosotros hemos demostrado al país que somos orgánicos y democráticos. Buscamos, presentamos, hay los votos, bienvenido sea en cualquiera de las posiciones. El nuevo fiscal general Carlos Vaca Mancheno participó el pasado lunes en su primera conferencia de prensa luego de que la Asamblea Nacional le tomara el juramento en un acto especial. Allí se refirió a los 4 ejes que formarán parte de su plan de acción: transparencia y combate a la impunidad, fortalecimiento institucional, investigación y relaciones internacionales. Altamente especializada y compuesta de las mejores y los mejores fiscales, una investigación profunda y sobre todo una investigación del más alto sentido profesional respecto a los actos de corrupción. La lucha en contra de la impunidad, el castigo o el procesamiento de actos de corrupción no es una cuestión que le compete exclusivamente al fiscal y a la Fiscalía General del Estado. El Consejo Nacional Electoral entregó credenciales a Lenín Moreno y Jorge Glass como nuevos presidente y vicepresidente de la República, respectivamente. El evento se llevó a cabo en la Asamblea Nacional. Llevamos a cabo el recuento de cerca de 1,5 millones de votos, que prácticamente se constituyó en una tercera vuelta electoral. Ese recuento de 1,5 millones de votos ratificaron los resultados electorales del 2 de abril. Desde un principio, su estrategia fue ganar con el escándalo lo que no podían ganar en las urnas. Y para ello, contaron con ciertos medios de comunicación que difundieron y multiplicaron esas mentiras sin contrastación alguna. Creemos firmemente que las elecciones son procesos pacificadores, que hay que saber ganar con humildad y perder con dignidad, pero sobre todo ganar o perder con honestidad para con la patria. Durante su discurso, Moreno se mostró nuevamente abierto al diálogo con todos los sectores del país. Agradeció a los ecuatorianos que le dieron el voto el pasado 2 de abril y dijo que viene un nuevo momento. Y saber que la única forma de ejercer adecuadamente la democracia es incluirlos a todos. Esta fue la 14ª victoria electoral del movimiento Alianza País. Defenderemos con ahínco, con cariño, con esperanza, con fe, todos los derechos y logros alcanzados en esta década. Recordemos que en esta década salieron de la pobreza 2 millones de ecuatorianos. Se convirtió al Ecuador en el país con las mejores carreteras de Latinoamérica. Que en esta década el país se convirtió en uno de los 5 países con soberanía energética en el mundo. Porque un gobierno y un país responsable debe preocuparse de sus ciudadanos no en una instancia, no en una circunstancia, sino toda una vida.
es hacerlo juntos, es soñar juntos, es tener esperanza juntos y es lograrlo juntos. Rafael Correa cumple sus últimas actividades como presidente de la República. A mitad de semana viajó a Argentina, donde recibió de la Universidad Nacional de Quilmes un nuevo doctorado honoris causa. El rector del centro educativo, Alejandro Villar, explicó que Correa recibió el reconocimiento por el impacto social que sus políticas dejaron. En primer lugar, el impacto social que sus políticas dejaron en términos de la reducción de la pobreza, y la generación de la inclusión y la reducción del desempleo. Que lo recibo en nombre del pueblo ecuatoriano, que con lucidez, valentía, ha sostenido todos estos años el proceso de cambio revolucionario y pacífico. Mientras en la década neoliberal del crecimiento del pastel se dio 5.6 veces más al 10% más rico que al 10% más pobre, con la Revolución Ciudadana crecemos más. Tuvimos un pastel más grande, pero se le dio 3 veces más de pastel al 10% más pobre que al 10% más rico. La verdad es que el costo ponderado de nuestra deuda externa es de 5.8%, menor al 7.1% de antes de nuestro gobierno. El próximo 24 de mayo entregaremos el poder, la próxima semana, con una economía en crecimiento y estabilizada. El presidente del Consejo Nacional Electoral fue condecorado por el gobierno. La Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz fue impuesta a Juan Pablo Pozo en un acto especial por su valentía y firmeza al hacer respetar la voluntad popular en las urnas. El camino valió la pena. Defendiste la democracia, defendiste la voluntad popular contra todo el viejo país unido. Es un honor para el presidente de la República entregarte la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz, por tu compromiso con la verdad, con la dignidad, con la transparencia, con la democracia, con la patria. Seguramente hoy, luego de este acto, existirán críticas de corazones vacíos. Seguramente serán los mismos que criticaron las expresiones mías en el discurso del pasado 2 de abril en la inauguración de la segunda vuelta electoral, en donde señalé claramente que entre los mejores recuerdos y acciones desde la presidencia del Consejo Nacional Electoral me llevaré es haber coincidido históricamente con usted, presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, y me ratifico. Se pretendió imponer un estado de opinión sobre el Estado de Derecho, sobre las instituciones. Un medio comercial proclamó al presidente electo de la República del Ecuador, proclamó a su candidato sobre la base de una encuesta fraudulenta y ni siquiera ha tenido la decencia de pedir disculpas. Aquello fue el corolario de una cadena de mentiras fraguadas con mucha anticipación. Las instituciones no somos feudos, ni estamos para servir a unos pocos, estamos para servir al pueblo ecuatoriano y en nuestro caso haremos respetar su voluntad en todos los procesos democráticos. La empresa Medios Públicos del Ecuador realizó este jueves en Guayaquil su rendición anual de cuentas. El gerente general Munir Mazú explicó en un acto especial que la utilidad durante el periodo 2016 alcanzó 1.6 millones de dólares. La misión de los medios públicos, recordó Mazú, es garantizar el derecho ciudadano a una comunicación libre, intercultural, incluyente y participativa a través de sus contenidos que informen y entretengan. La optimización de la estructura orgánica de las empresas fusionadas, la optimización de los recursos pertenecientes al Estado ecuatoriano. Esta empresa ha sabido entender que los medios de comunicación, principalmente los medios escritos, requieren y necesitan explorar nuevas fuentes de ingresos. Desde el año 2012 se realizó una importante inversión en infraestructura y maquinaria. El Palacio de Carondelet cuenta ya como museo. Este lugar recoge objetos que forman parte de nuestra historia reciente. Se trata de obsequios entregados en los últimos 10 años al presidente de la República y que están valorados en unos $2,5 millones de dólares. Esta idea del museo me parece fabulosa porque son regalos que según usted mismo lo expresa, se los dieron a usted como representante del pueblo ecuatoriano. La banda presidencial que he usado estos 10 años, bordada a mano con hilo de oro por las hermanas del Monasterio del Buen Pastor Contemplativas, también la pueden encontrar en la sala de exhibición y podrá ser usada por un futuro gobernante.
A diferencia de lo que se pensaba, Quito continuó soportando fuertes lluvias durante los últimos días. El pasado lunes, un aguacero ocasionó daños y afectaciones en buena parte de la zona norte. Según el INAMI, fue el más fuerte registrado en mayo en los últimos 42 años. La plataforma financiera localizada en la avenida Amazonas en el norte de Quito fue una de las más afectadas por la lluvia de lunes. Problemas en un colector conspiraron para que la acumulación de agua en el sitio fuera mayor a los índices normales. Ya se planea mejorar la capacidad de dicho colector situado junto al edificio que será inaugurado el próximo 22 de mayo. Se necesitan unos $800.000 más para arreglar todos estos inconvenientes y los trabajos tomarán unos 90 días. Es momento de hacer una pausa. Enseguida volvemos aquí con las voces de la semana. Hernán Reyes analizó esta semana a contramano el papel de las redes sociales y su influencia en la sociedad. Jorge Cruz y José Rivera fueron los invitados a este espacio de Ecuador TV. Hemos visto ya cómo las redes sociales son un espacio lo bastante amplio para que puedan albergar todo tipo de informaciones, muchas de ellas sin el debido sustento. Para conversar sobre este importante tema que ya lo hemos tratado en otros programas anteriores, pero que queremos ahondar precisamente por la masividad en el uso de estas redes sociales, tenemos esta noche acompañándonos a dos invitados especiales. A mi derecha, Jorge Cruz, él es docente universitario de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es máster en medios digitales y cultura. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. A mi izquierda, José Rivera, consultor en comunicación y marketing digital, es investigador tanto a nivel de pregrado y de posgrado con varias publicaciones al respecto. Con Jorge y José vamos a conversar precisamente este tema y pasamos inmediatamente a la primera pregunta. ¿Es justo hablar en general de redes sociales y es justo quizá tal vez satanizarlas tanto como un espacio en el cual se difunde información sin utilidad social, pseudoinformación, posverdades, como se ha dado en llamar ahora ese tipo de datos que aparecen muy frecuentemente en redes sociales, Jorge? A ver, Hernán, empecemos definiendo precisamente eso. Son redes sociales digitales, ¿no? que se asientan sobre redes sociales existentes. El humano necesita comunicar, necesita charlar y sobre eso se han montado estas plataformas. Sí, creo que hay que plantearnos que estamos en una época de mucha intoxicación de información, infoxicación. Hay muchísima información que no siempre tiene que ver con elementos que se pueden verificar. Hay también que hacer una diferenciación. La gente no hace periodismo simplemente por emitir un comentario, por emitir información. Estamos en un momento confundiendo comunicación pública, que es lo que nos ofrecen las redes sociales, con periodismo. Humberto Eco decía que ahora tenemos la posibilidad de escuchar lo que se escuchaba en los bares, que las redes sociales le han dado micrófono a cualquier persona y poder escuchar todas estas aseveraciones. Es importantísimo que identifiquemos, lo decía bien la doctora en el video, quién nos habla. Creo que eso es básico. Saber quién nos está hablando, poder identificar. Yo creo que sobre eso se debe construir muchísimo en la ciudadanía, el poder entender que siempre hay un emisor que nos quiere dar un mensaje con una intención. Entonces, esa es como una primera parte que habría que ir encontrando en esta información. Recogiendo tus propias palabras, Jorge, la gran diferencia sería que todas esas conversaciones, esos rumores donde hay, digamos, dosis de verdad, donde hay dosis de especulación que se dan en los bares o en otros espacios públicos, ahora están magnificadas a partir de la tecnología. Es decir, ahora la persona, por un lado, tiene dispositivos móviles y puede acceder, digamos, a esos rumores, conversaciones, esa pseudoinformación desde cualquier lugar donde esté. Y por el otro lado, hay la suerte de ilusión de que está conectado transparentemente con lo que realmente está aconteciendo en el mundo. Esa es una diferencia sustancial. Sí, por supuesto. Además, hay una forma de mirar esta relación.
las personas creen que al emitir un comentario en Twitter también están en la palestra de todos los usuarios, y tampoco es cierto. Es decir, si yo pongo un tweet, si yo pongo algo en Facebook, si pongo una foto en Instagram, lo estoy haciendo a mi red, y mi red va a consumir ese contenido. ¿Está masificado? Sí, pero tampoco hay un alcance supremo. Hay líderes de opinión que sí, que con una sola palabra, como Donald Trump, como el presidente Correa, como cualquier líder de opinión, puede afectar la opinión de muchísimas personas. Estamos en una burbuja realmente. Hablamos de estas burbujas ahora en las redes sociales, en donde yo construyo mi propio espacio, el espacio en el que me quiero enterar con las personas que quieren informarme y las que quiero recibir información. Pero estamos chocando las burbujas unos con otros, porque no hay una real no es realmente transparente esta información que compartimos. No estamos en la palestra como pensamos, pero tampoco recibimos información tan integral como esperaríamos. De acuerdo, y es fundamental justamente estas aclaraciones. José, vamos contigo. Justamente este tema del sobredimensionamiento, la magnificación excesiva de las redes sociales ahora del peso, creo que es un tema que se discute mucho a nivel de las aulas universitarias, a nivel de los investigadores. ¿Cuál es su opinión efectivamente del real impacto de las redes sociales? Continuando más bien las reflexiones que ha mencionado Jorge. Gracias por la invitación, Hernán. Creo que es importante cuantificar cuántas personas están participando dentro de estas redes sociales. Estamos hablando de que en el país tenemos abiertas y activas 9.700.000 cuentas de personas en Facebook, que por lo menos entran una vez al mes y actualizan algo que es el factor o el algoritmo que se toma para saber si están activas o no. Y en Twitter estábamos hablando de hace poco tiempo, se había hecho una publicación en la que se estimaba que llegábamos a los más de 2 millones de usuarios en Twitter. Si estamos diciendo que somos 16 millones de ecuatorianos, pues obviamente no están representados todos allí y mucho menos en Twitter. Probablemente el tema de Twitter es que hay gente muy influyente, están líderes de opinión, están medios de comunicación, y eso hace que muchos monitoreen estas redes como para decir: estas son las tendencias o estos son los temas que realmente están interesando hablar en espacios digitales a los usuarios. Y finalmente, claro, después te das cuenta que para construir una tendencia en Twitter no necesitas tampoco mucha gente ni tampoco mucho peso. Ser una tendencia en Twitter se puede conseguir con unas 20 personas, 15 a 20 personas, dependiendo del número de seguidores y el número de tweets por minuto que puedan ayudarte a enviar. Es decir, podemos dar una percepción falsa de que ese tema es realmente importante cuando no lo es. Y este tipo de estrategias se están utilizando no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito comercial, en el ámbito de posicionamiento de mensajes o de personas o de personal branding o marca personal de alguna persona que quiere surgir, que quiere aparecer mucho más. Este mundo de burbujas, justo del que se refería Jorge, tiene también una característica que es la parte de cómo yo integro a las personas, pero que además son personas que están de acuerdo a mi forma de pensar, de ver el mundo, de actuar. Y es lo que pasó en las últimas elecciones. Mucha gente que opinaba diferente era eliminada de esas redes, es decir, no comparten mi forma, mi pensamiento político, no estamos de acuerdo en la misma visión probablemente de país, así que los elimino. Y claro, eso va limitando también a que tú puedas llegar con un mensaje realmente masivo. Depende de la configuración que tú pongas, además, en el mensaje para ver cuánto puede llegar a impactar. Pero todos recordemos, y ahí sí es importante un poco asentar los pies sobre la tierra respecto del mundo digital. Finalmente, si yo después quiero promocionar uno de estos mensajes o que uno de estos mensajes en Twitter o en Facebook llegue a ser mucho más visible, está la parte comercial del negocio, que obviamente de eso viven estas plataformas. Y está el tema de poder patrocinar un contenido en Facebook para que más gente lo vea. De esa forma se vuelve o se pierde este ánimo de información pública a pasar a un ánimo de información netamente comercial que está pagada y con la que yo logro tener la visibilidad que necesito para mis mensajes. Lo mismo sucede en Twitter con el tema de tweets patrocinados o cuentas patrocinadas, es decir, hay una estructura detrás de pago para que estos mensajes sean visibles, dejando muy a un lado los principios que nosotros teníamos de información pública, de bienestar común, de interés público, a pasar a la parte comercial en la que
que marqueteros y gente que quiere hacer impacto, pues es donde trabajan ellos en la actualidad. Dos inquietudes, José, a propósito de lo que dices. Primero, el tema de la comercialización o la mercantilización de las redes sociales, es decir, las redes sociales convertidas en un espacio donde efectivamente quien dispone de recursos económicos puede tener mayor impacto, mayor influencia. Es algo que no conoce, yo diría, el 99%, no sé, de los usuarios en redes sociales. Realmente no todos están conscientes de las posibilidades o de por qué muchas veces reciben estos mensajes. Ahora en las políticas de estas plataformas ya está apareciendo el tema de que se trata de publicidad o que es un anuncio patrocinado, pero claro, la gente como está explorando en ese momento, pues resulta que le llega alguien interesante o algún perfil de algún político o alguna publicidad de algún evento y claro, mira, me llegó esto, entran, ingresan, pero claro, todo eso es ya el modelo económico, el modelo mercantilizado de la información en las plataformas digitales. Y al tener este desconocimiento, obviamente, pues ellos pueden de alguna forma pensar que les está llegando esa información porque es parte del servicio, parte de haber aceptado las condiciones de la participación en estas redes. Es complicado, creo que todavía nos hace falta mucho en este proceso de alfabetización tecnológica para que la gente sepa de dónde vienen estos mensajes, por qué están recibiendo estos mensajes y además por qué estas redes sociales conocen tanto. Es decir, hemos llegado nosotros a un punto en el que Facebook se ha convertido en la base de información, de datos segmentada más grande del planeta. Y es lo que yo siempre suelo preguntar en los talleres, que suelo dictar, ¿quién la construyó? ¿Quién la hizo? No fue el creador Mark Zuckerberg, ni tampoco los ingenieros de allá. Fuimos nosotros y cada uno que les vamos dando absolutamente toda la información, que acabamos de tener un hijo en los últimos 6 meses, que nuestro perro come determinado alimento, que vivimos en determinado lugar, que nuestros niveles de adquisitivos son tales, y es toda esa información que nosotros la volcamos en los perfiles y que luego estas empresas se encargan de finalmente sistematizar y poder vender al mejor postor. Exactamente, al mejor postor, y es cualquier usuario con una tarjeta de crédito frente al computador el que puede utilizar esta base de datos para poner la pauta publicitaria y para poder empezar una estrategia de visibilización de mensajes, Hernán. Gracias, José. El papel de la nueva asamblea fue el tema escogido por Carlos Rabascal para esta semana en Pulso Político. María José Carrión, Augusto Espinosa, Héctor Yepes y Jimmy Candel participaron en este programa con sus puntos de vista sobre los desafíos del legislativo para los siguientes 4 años. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la nueva Asamblea Nacional, los retos de la nueva Asamblea Nacional, la nueva correlación de fuerzas, y toda la nueva correlación de fuerzas, porque si bien Alianza País mantiene una mayoría de 74 asambleístas, hay una presencia de la Alianza Creo Suma, de los movimientos locales, del Partido Social Cristiano, de Pachacute, etc. Y ya hemos visto en la primera sesión los debates. Pero más allá de los debates, de la forma, yo quiero ir a lo de fondo. Pero ya iremos debatiendo e iremos desarrollando a lo largo de esta hora de Pulso Político cuáles son esos temas. ¿Quiénes están como invitados y conformando este panel el día de hoy? Comienzo por la dama, María José Carrión, asambleísta provincial por Alianza País. Bueno, esto de asambleísta provincial, si bien tiene importancia en el momento de la elección, en el momento que ya llegan al curul, son asambleístas del país, a pesar de que, claro, evidentemente trabajan también por la provincia, expresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y doctora en Medicina. Augusto Espinosa, asambleísta nacional por Alianza País, exministro de Educación, exministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano. Héctor Yepes, joven, primera experiencia en la política partidista y electoral, asambleísta provincial por la Alianza Suma Creo, activista y político, abogado.
y Jimmy Candel, un antiguo apreciado amigo, asambleísta provincial por el Movimiento Peninsular, creyendo en nuestra gente, es rector de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, ex miembro de la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas de la Península de Santa Elena, en representación del Consejo Nacional de Educación Superior. Ya con esto me cansé y me agoté, don Jimmy. Bueno, nos hemos dado cuenta, después de algunas evaluaciones, después de la experiencia que ella ha tenido, en 2 años creo que dijo María José Carrión, 2 años en 2 años que dice María José Carrión, es que si bien hay algunos actores, han sido actores aislados, pero la lucha contra la corrupción requiere de un sistema integral, pero también dentro de lo integral, autónomo, independiente y eficiente, pero también oportuno. Es decir, ¿en qué consistiría ese sistema? Que María José Carrión, haciendo este diagnóstico y a lo mejor un mea culpa de todo este sistema ineficiente, dice, hay que armar algo distinto. ¿En qué consiste? Para plantearlo aquí y para ver si usted consigue los votos de Augusto, los votos de Jimmy, los votos de Héctor, para poder tener algo eficiente, porque hay que recuperar la credibilidad de la ciudadanía en este tema que para mí es esencial. Primero yo quiero recuperar algo de lo que ha dicho Augusto. Es decir, no es el primer gobierno en que se presenta un caso de corrupción, ni el primer estado donde hay corrupción. Lamentablemente tenemos que reconocer que en las sociedades existe actos de corrupción. Lo vivimos hace pocos años en el tema de la FIFA, donde incluso el Ecuador estuvo vinculado, donde hay ya detenidos, sancionados por la justicia. Es decir, lamentablemente hay que buscar cada vez nuevas formas de lucha contra la corrupción, porque hay también ese dicho y ese viejo adagio popular, echa la ley, echa la trampa. Por eso es que cada vez nosotros debemos seguir, y ese es el compromiso de los asambleístas, de todas las bancadas, porque sin duda alguna es un horror que haya estado este tema en Petroecuador y que haya estado este tema con alguna vinculación, pero no es de este gobierno. El señor que ha sido ahora, que ha estado detenido y que está en todo este proceso, Charlie Pareja, ha estado en gobiernos anteriores y desde mucha data. Y ha estado, yo entendería, no lo puedo afirmar porque no tengo las pruebas para hacerlo, pero entendería que bajo la misma práctica política, es decir, vincular sus palancas políticas para tener prebendas económicas. A mí me parece que, Carlos, para contestarle rápidamente... Favor, te voy a parar por lo siguiente, porque si comenzamos los unos a atacar y los otros a defendernos, no va a ser efectivo. No lo digo por ti, María José, pero lo digo en general. El programa no va a ser efectivo. Vamos a las propuestas. Yo quiero propuestas. La ciudadanía espera propuestas. Por supuesto. Lo que yo estoy diciendo es que se nota, digamos, que hay una corrupción institucionalizada y que es un poco lo que ya ha planteado Augusto. Efectivamente se ha hecho una lucha por transparentar el manejo de lo público, pero sin embargo sigue habiendo estas brechas y a mí me parece que hay que construir una institucionalidad suficientemente sólida que permita primero espacios de mayor transparencia y mayor participación ciudadana. Mientras esos ciudadanos que peregrinan de una institución a otra, y no es culpa de la Asamblea, no es culpa de la Contraloría, no es culpa, es una reforma institucional importante, pero además coordinada y con un apalancamiento ciudadano muy importante. Es decir, yo creo que uno de los ejes que ha planteado Pepe Serrano a mí me parece que es fundamental y es la participación de la ciudadanía. Héctor. A ver, yo creo que aquí no debemos tapar el sol con un dedo y con todo respeto, no es excusa decir, es que como había corrupción en gobiernos anteriores, hay corrupción en otros países. Sí, eso ya lo sabemos. Pero aquí lo que quiere saber la gente es cómo vamos a combatir la corrupción aquí, ¿Qué propone Héctor Yepes? Yo pienso que un tema fundamental es rescatar el rol fiscalizador de la Asamblea, un rol político que es totalmente válido. ¿Solo en la Asamblea? No, eso es parte de... Necesitamos una reforma institucional para garantizar la independencia de las autoridades de control. No, es que yo pienso que, a ver, en las palabras podemos estar de acuerdo en algunas cosas, pero otra cosa es cuando lo aterrizamos en la práctica. Y vamos a ver, yo pienso que el país, hoy por hoy que se habla de una mano extendida, se habla de cambios, bueno, vamos a tomarles la palabra y veremos si pasan del dicho al hecho y ojalá eso se materialice porque todos estamos de acuerdo. A ver, aquí nadie está defendiendo acusar sin pruebas ni destruir el honor de alguien por gusto, eso por supuesto estamos de acuerdo. Vamos a ver si eso se traduce en hechos efectivos y reales. Gracias, Héctor. Augusto. Yo creo que en principio tenemos que partir con lo que tenemos. Y lo que tenemos son distintas funciones del Estado que tienen que asumir su rol.
La Asamblea tiene que asumir un rol fundamental en materia de fiscalización. Y para que esa Asamblea asuma su rol fundamental en materia de fiscalización, debe cambiar la actitud de los asambleístas. Los asambleístas ya no podemos ser esas personas que lanzan al aire ideas, ya no podemos ser esas personas que lanzan al aire acusaciones, que no se puede tapar el sol con un dedo. Vamos, pruebas, no, recopilemos pruebas. Si es que hay un tema político que juzgar, canalicémoslo. Y Héctor, cuando tú tengas pruebas y si quieres fiscalizar a algún ministro del presidente Lenín Moreno, cuéntanos. No, créeme que nosotros, Lenín Moreno se ha propuesto convertir a su gobierno en uno de los más transparentes de la historia. Los más interesados en la transparencia somos nosotros, pero aporten pruebas. Ojalá sí. Que no sea como el cuento del fraude, donde no se aporta una sola prueba. Aporten pruebas y en ese sentido trabajaremos. Y después, creo que nosotros tenemos que fiscalizar no solo al Ejecutivo, tenemos que fiscalizar a las otras funciones del Estado. El fiscal tiene que cumplir una función y la función del fiscal es no dejar en impunidad ningún delito que sea igual al Contralor. El Consejo de Participación miren, Ciudadana, y el fiscal, más allá de lo que se le acusa, acaba de constituir una unidad especializada en la Fiscalía para hacer observación de los procesos y poder sancionar a quien se deba sancionar. Pruebas. Sí, yo considero que no podemos exagerar. Obviamente que si vamos a fiscalizar, esa fiscalización al ser presentada debe ser calificada. Correcto. Y no puedes calificarla si no tienes prueba. La comparación entre lo que se acusa de fraude y el rol que le corresponde cumplir a la Asamblea Nacional es otro. Yo creo que una fiscalización que se debe iniciar a través de la Comisión de Fiscalización, a través de sus asambleístas, debe ser pues con la seriedad absoluta de no afectar a las instituciones del Estado, a la honra a la institución. Antes, por el contrario, hay que construir. Yo sí creo que esta Asamblea ha asumido su rol con absoluta responsabilidad. Veo que se está hablando en serio. No, son los primeros días todavía, ¿no? O sea, ojo. En todo caso, tampoco sea exagerado, ¿no? Esperemos que así sea. Sí. Aspiramos que así sea. Yo hasta el momento estoy confiando y tengo esperanzas en la palabra del presidente Moreno. Bueno, buena hora. Él ha extendido la mano, ha hablado de trabajar con diálogo, de trabajar con la transparencia absoluta y hacer participar a las instituciones del Estado. Y lo he escuchado a José Serrano en su discurso también. Él, la responsabilidad que ha asumido, en eso aspiramos que se cumpla. Y la ciudadanía también a aportar propuestas de reformas para crear estos sistemas. Y ustedes tienen la obligación de escuchar a la ciudadanía también. El exalcalde de Quito, Augusto Barrera, participó junto a Javier Lazo en el programa Palabra Suelta. Allí analizó la situación actual de la ciudad, la administración municipal y la gestión de su predecesor, Mauricio Rodas. Palabra Suelta. El tema de la ciudad siempre suscita reacciones. Y así debe de ser. Es el espacio vital de la sociedad moderna, del planeta. Algunos podrían criticar que estamos demasiado agregados en la ciudad y que ya no hay soluciones posibles, por ejemplo, en el tema de la movilidad. Sí, puede ser, podemos hacer esas críticas, pero es el fenómeno antropológico, político, cultural más importante de los recientes años. Y nuestro escenario, el de América Latina, es donde más se ha profundizado este tema de la ciudad. Y nosotros tenemos ya ciudades grandes también, muy grandes, con problemas enormes. Así que vamos a hablar particularmente de la ciudad la ciudad capital, la ciudad de Quito. Yo vengo de Guayaquil y puedo decir abiertamente que amo mucho a Quito y que sufro con los sufrimientos de Quito y que tengo expectativas y esperanzas con las expectativas y las esperanzas de Quito, con todo mi país.
Por eso está aquí con nosotros Augusto Barrera. Augusto Barrera, usted lo sabe, fue alcalde de Quito, pero Augusto es médico. Sus primeros estudios académicos fueron la medicina, médico cirujano que ejerció como médico, pero también hizo estudios de antropología, de sociología, de política, y hoy ejerce la academia ahí en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Augusto, a los tiempos, bienvenido. A los tiempos, Javier, qué gusto, un gusto estar aquí, un gusto encontrarme con este programa, con la audiencia, muy agradecido. Tenemos que irnos también aterrizando y la gente supone que íbamos a hacer ese aterrizaje. Comenzamos por una vuelta. Sí, porque era como una especie de marco conceptual, tú que vienes de la academia, pero hay que aterrizar en nuestras ciudades y particularmente en Quito. ¿Es injusto o es injusta esta sensación casi, bueno, no voy a decir el 100%, pero muy generalizada, de que Quito está viviendo una crisis? Que lo que estamos asistiendo hoy, claro, se puede decir el invierno ha sido particularmente duro, vemos derrumbes por todas partes, esta es la geografía que también tenemos, ciudades de montaña, pero la sensación es de Quito está viviendo su crisis. ¿Compartes esa visión? Diciendo que tú fuiste alcalde de Quito y que hago la pregunta apelando también a tu rigurosa honestidad intelectual, porque eres un actor político, sí, ¿no? Claro, y por supuesto uno podría legítimamente poner por delante de la respuesta una perspectiva política, pero no lo voy a hacer, de hecho no lo he hecho durante este tiempo. Cuando uno es una autoridad de una ciudad, digamos, un habitante de una ciudad, la quiere como a un hijo, como a una hija, ¿no? Es decir, no es una relación de un objeto, no es una relación afectiva y es una relación que genera emociones, no solamente reflexiones. No sé si la palabra crisis sea la adecuada. Creo que es más adecuado decir que la ciudad está a la deriva, ¿no? Yeah. Esa deriva puede culminar en una crisis, esto sí es verdad, pero creo que claramente ahora está a la deriva. Es una ciudad que no tiene orientación, que ha debilitado sus elementos fundamentales de proyección. Es una ciudad que vive a golpe del marketing, a golpe de la disolución de los problemas, sin una orientación clara prácticamente en ninguno de los temas. Y lo que es más grave, en francos retrocesos en algunos aspectos, ¿no? Que es probablemente lo que más duele, porque es muy fácil destruir, Javier, es muy fácil destruir. Es decir, en la vida, en las relaciones, en la política pública, es facilísimo destruir. A veces hace falta días, hace falta no hacer, hace falta negligencia, hace falta sembrar el odio y la desconfianza. Es muy difícil construir. Construir supone articular voluntades, financiar las cosas, convertir los sueños en políticas concretas, en obras tangibles. Trabajos finos, ¿no? Trabajos finos, digamos, de mucho tiempo, ¿no? Y entonces cuando tú ves que caminos y esfuerzos que hemos hecho, independientemente de las administraciones que hemos hecho como ciudad, ahora están en un franco retroceso. Voy al centro histórico y realmente me duele el corazón. Antes que yo estuvo Moncayo y antes Sevilla, y tuvimos una relativa continuidad de un proceso de recuperación del centro histórico con matices importantes, pero logramos, me parece a mí, un ciclo bien interesante de recuperación patrimonial, de actualización del sentido de patrimonio, digamos de orden, ¿no? Hoy ese centro no es más así, los proyectos de vivienda y de residencialización están quebrados, prácticamente hay una ocupación absolutamente caótica del comercio autónomo, no hay los proyectos articuladores del centro histórico. Creo que es el momento de más baja ejecución del Instituto de Patrimonio, lo cual es gravísimo, digamos, que se deteriore de esa naturaleza, y no por un problema de recursos, por un problema de visión, por un problema de enfoque. Entonces, esos retrocesos son gravísimos. Habíamos logrado, pese al costo político, construir una cierta cultura de respeto, que a veces es difícil, ¿no? Y tal vez sobre eso habría que conversar un poco más, lo duro que es incorporar la regulación a la vida cotidiana, pero habíamos logrado ya con el comercio autónomo un cierto orden, digamos, unos censos, unos procesos de capacitación, unos lugares, unos horarios. Habíamos logrado establecer el tema de la zona azul, de no parquear en ciertos lugares. Habíamos avanzado mucho en la caja común con los transportistas
privados, con los dueños de los buses, y muchas de estas cosas están en... Habíamos avanzado en la bicicleta pública, ¿no? Que era una cosa de locos al comienzo, ¿no es cierto? Pero teníamos ya claramente una curva ascendente en el uso, y todo eso viene sistemáticamente abajo, ¿no? Y entonces no solamente es un problema de obras, tal vez a las obras me puedo referir luego, es un problema de construcción de una cultura cívica que asienta la ciudad. De la idea de ciudad que queremos. Es la idea de la ciudad que queremos. Y entonces yo sobre esto lo que veo es un debilitamiento muy profundo, digamos, más allá de la institución, podemos hablar de la institución. Y que no tiene que ver solo con el invierno. Y que no tiene que ver con el invierno. Bueno, uno siempre puede culparle a San Pedro, y veo que en algunos casos me ponen ya también al lado en el grupo de San Pedro como los fusilados, y bueno, uno se ríe y puede hacer memes y eso, pero bueno, francamente que una autoridad diga que el problema es de San Pedro o de una administración de hace 5 o 40 años, ya está muy bien para un momento de chiste, ¿no? Un momento de gracia, pero da cuenta de la ausencia de un sentido fundamental que es asumir la autoridad. Hacerse cargo. Hacerse cargo, por favor, hacerse cargo. Porque entonces si todo es un problema de San Pedro, de San Ildefonso, de San Isidro, o del alcalde anterior, o del de 40 años, ¿qué hace el alcalde? ¿No? Digo, salta esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el principio para que esté una autoridad ahí? ¿Cuál es la lógica, digamos? ¿Cuál es el liderazgo que está planteando como ciudad? Entonces me parece que eso termine erosionando en un consejo muy maltratado. No había visto yo un consejo tan maltratado como este, que tenga que ir a un juez para que el juez le diga al alcalde que por favor le entregue la información. Que se repartan pedazos de la administración para más o menos ver si se mantiene mayoría. Y ya son 3 años. Sí, claro, son 3 años, ¿no? O sea, esto a veces me parece... No es el prurito de la dureza, no. Sino porque ya es tiempo de hacer un balance, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Y creo que se puede encarar todo este análisis. Esto, ¿no? Está ya más cerca de la culminación, Javier, que del inicio, ¿no? Esta administración está más cerca de la culminación que del inicio. Evidentemente, digamos, obras de magnitud muy difícilmente levantas en los últimos meses, digamos, son ciclos largos de estudios, de financiamiento, etcétera. Y claro, alguna gente sigue pensando en los temas de transición, pero ya han pasado más de 3 largos años y se hicieron, que madurarían, ¿no? Y en la campaña se hizo muchas ofertas. Yo quiero recordar un video que ha circulado con mucha intensidad en las redes. Siempre digo que a las redes hay que tenerles mucho cuidado porque también son capaces de editar y falsear realidades. Pero vale la pena repasar este video porque habla de lo que se ofreció al principio y veremos cuánto de aquello ofrecido se ha cumplido. Habrán visto una propaganda millonaria del municipio por todo lado, gasto exagerado como por ejemplo comunicación y publicidad, vehículos de lujo, en viajes, en viáticos de los funcionarios municipales. Tenemos un tráfico horroroso, infernal. Vamos a construir un tren de cercanías, ejes express, ejes rápidos, este-oeste, a lo largo de la ciudad. La segunda etapa del túnel Guayasamín, un tren ligero para conectar la ciudad con los valles. La vía que conectará Quito con Tababela por Hualo. Vamos a crear un programa súper innovador que se llama Ángel Guardián. Un gran festival musical. Los vehículos que se movilicen con 3 o más personas estarán exonerados del pico y placa. Un festival de la talla de Viña del Mar. Llegar a eliminar el pico y placa de la talla de Rock en Río. Estacionamientos subterráneos o elevados. Construir lo que se llaman sobrepasos. Una vía rápida desde el sector de la Rodrigo de Chávez con la autopista General Rumiñahui, la vía perimetral, la 10 de agosto del futuro. Del carril exclusivo del trole o de la ecovía, van a haber zonas donde hagamos una vía como una curva adicional para que un trole pueda pasarle al otro trole. Solo saco ese video porque era como una enorme cantidad de ofertas y casi nada se ha cumplido. Sí, esto es grave, ¿no? Esto es grave por varias razones, Javier. Un principio de la democracia que no es menor es que la gente opta, vota, define y decide finalmente por esto que se discute en campaña, ¿no? Y cuando uno mira esto, francamente, miro esto y podríamos pasar el Día de Inocentes, pero no estamos discutiendo y no estamos en el Día de Inocentes, estamos hoy día.
Y entonces cuando uno ve que el Ángel Guardián, que los túneles paralelos a los túneles de San Juan, que otro túnel Guayasamín, la que vía la vía Gualo-Puembo, que el tren de... Tú me decías la vía Gualo podía terminar costando más que el propio aeropuerto. Claro, digamos, la vía Gualo fue una decisión, lo he dicho antes y lo digo ahora, equivocada de la parte final del alcalde Moncayo, que lamentablemente contradijo la resolución del Consejo cuando yo era concejal. Cuando se discutió la conexión con el aeropuerto se miraron 3 alternativas. Esta alternativa que finalmente se hizo se llamaba la Ruta Sur, ahora se llama Vía de Integración de los Valles, la famosa Vía Gualo y la Ruta Norte, la que de alguna manera hizo finalmente el Ejecutivo, que es más o menos el trazado de la que Ruta llamamos Collas. Exactamente, que hizo el Ministerio. Es, al final terminó siendo su responsabilidad. De esas, claramente los estudios definían que esta, la que se hizo finalmente, era la más adecuada, porque resolvía 3 problemas. Conectaba Quito con el aeropuerto, conectaba Quito con los valles y conectaba Quito con la salida al oriente. Es decir, tenía esta triple uso, digamos, funcionalidad. Contradiciendo eso, porque claro, hacer esa vía fue muy difícil, Javier, porque esta vía le pasaba por el patio y por la sala y por las urbanizaciones de gente muy poderosa y muy pudiente. Y se requirió un esfuerzo y una decisión y una voluntad política de enfrentar todo lo que hubo que enfrentar para que esa vía exista. Por eso es que nosotros tuvimos que hacer eso casi 6, 8 meses, casi un año después del inicio de mi gestión, porque nos tocó desmontar, digamos, el crédito del Gualo-Puembo, etcétera, para reorientarlo adecuadamente. Pero claro, ahora se ofreció el Gualo-Puembo, han pasado 3 años. Se ofreció otro túnel Guayasamín sin ningún tipo de estudio. Se ofreció un tren de cercanías. Es decir, es increíble porque esto que está planteado está también en el programa presentado para el proceso electoral. Y entonces ahí hay un problema ético en el sentido de que cuando uno es autoridad o en general un político responsable, estableces el nivel de expectativas que haces en la campaña y no esto que realmente, digo, esto cualquier persona puede ver, esto es lo que estaba en el programa de gobierno, no solamente es este video, y contrastar con lo que tenemos ahora, a 3 años. ¿Dónde está el proyecto de la Gualo-Puembo? ¿Dónde está el tren de cercanías? ¿Dónde está estos bueno, no entiendo bien esto de los sobrepasos? Me imagino que alguna explicación tendrá. ¿Dónde está el Ángel Guardián? No sé quién sea, o se referirá a algún asesor. Quito Cables también fue mencionado. El tema de los cables, digamos, esto es una cosa realmente insólita, ¿no? El proyecto se lanzó, si no estoy equivocado, en mayo del 2015 en la Argelia. Y entonces resulta que no va a ser en Argelia y que han pasado 2 años y que todavía no sabemos con claridad. Un proyecto que tiene muy serios cuestionamientos desde el punto de vista conceptual. Quien conoce mínimamente esta ciudad sabe que las personas que viven en la zona en que se realiza, digamos, básicamente Roldós, Pizulí, etcétera, trabajan en el centro y en el norte, pues no, ese es su sitio de trabajo. Y entonces tú les vas a mover un poquito más al norte, no al centro y al sur, les vas a poner en la Ofelia, sin que exista ningún sistema de articulación, un pasaje, un costo de pasaje que es más caro que el metro y más caro que cualquier autobús. Ese es un estudio que el propio municipio ha hecho, lleva por el tercero. Me parece que en ese estudio cuesta cerca de 80 centavos. Y que además tiene una demanda, esa movilización tendría una demanda como de 15.000 personas, claro, y está en capacidad de ofrecer... mover creo que 2.000 o 3.000 cada hora, lo cual significa que vas a tener que hacer una fila bastante larga para que te dejen en la Ofelia y ahí subir a otro bus. Y en cambio dejó de hacerse la prolongación de la Machala, dejó de hacerse el plan vial que estaba construido. Esas son las cosas que son dolorosas. Porque hay un plan, digamos, un concepto, digamos, no avanzamos a hacer todo lo que pudiéramos haber hecho. Si me pregunta alguien, digamos, el afán de prolongar la administración era cerrar un ciclo e irse tranquilo. Ahora, en este año, en septiembre, debíamos haber concluido el metro, Javier. En este septiembre debíamos haber inaugurado el metro. Ese era el cronograma del ciclo, ¿no es cierto? Y no solamente el metro, sino el sistema integrado de transporte. Es decir, un sistema de recaudo único, una caja común, una lógica de funcionamiento y de redistribución de las unidades y de los mecanismos, la extensión, digamos, del corredor hasta Carapungo a partir de la rehabilitación de la estación de Labrador, una puesta en orden, digamos, de este conjunto de elementos que lamentablemente hoy veo muy difíciles de articular. Se inauguró con mucha pompa el intercambiador, el paso deprimido de la Eloy Alfaro y la Granados. Y también tenemos un video porque no funciona
haces una solución vial para que funcione bien, pero hay muchos problemas con ese paso deprimido, así que veamos ese video. Estas son imágenes de la recién inaugurada solución vial de la avenida Granados. Por un lado parece todo despejado y el tráfico aparentemente se mueve rápido. Sin embargo, solo hace falta voltear un poco para encontrarse con esto. Largas filas que esperan pasar. Está todo congestionado. A estas horas pico deberían de abrir por lo menos 2 carriles para poder subir a la Simón Bolívar. Existen tramos en los que la congestión es de hasta 1 hora y media, según afirman los usuarios. Evidentemente no, porque esto debe haber estado inaugurado, se supone que estaba listo para funcionar y no funciona. Estoy ya 45 minutos dentro de la solución y no logro salir. El problema en horas pico, nos explican los conductores, es el contraflujo. Todo para abajo, o sea, todo para el sur o el Valle de los Chiles. Que ahorita hicieron el contraflujo, hicieron muy mal. ¿Sigue habiendo congestión? Sigue habiendo congestión en el contraflujo. Ya siquiera 1 hora y media vamos desde la Granados, desde que empezó la Granados. Esto sumado a que se han cerrado algunos accesos causa la molestia de quienes transitan por aquí. No valió el puente, no valió, no, para nada, amigo. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? 40 minutos voy aquí ya. ¿Hasta dónde se dirige? A la Loya Alfaro, acá está cerrado, hasta no dejaban pasar. Ahorita me tocó tremenda vuelta a dar. Por lo que solicitan mejor manejo del flujo vehicular. Es verdad, tienes el paso deprimido y justo en la parte deprimida puedes ir a la Río Coca, pero ahí se ha hecho un contraflujo. Y los que se van en ese contraflujo, tiene que haber un policía, porque se van a chocar con el que viene de la Río Coca por el contraflujo. Claro, por el contraflujo. Esto fue un paso que tú lo iniciaste, los diseños, pero... los diseños no son esos, Javier. Yo no sé qué es lo que hicieron. Digamos, el concepto de este intercambiador fue un concepto cuyo financiamiento incluso conseguimos en administración y terminó haciéndose otra cosa. Esto es algo que incluso ya los organismos de control se contrató a dedo, digamos, esto no fue un proceso de licitación. Ya los organismos de control tienen que no solamente mirar los aspectos de carácter operativo, sino en general los aspectos de carácter contractual. Pero esto es insólito, digamos, es insólito, entiendo que por ahorrar o no sé qué cosa, por presiones de A, B o C, termine sin resolverse adecuadamente a través de una intervención, un paso como este, ¿no? Es un tema grave, es un tema complicado, porque yo tengo la impresión de que esto muestra la ausencia de una visión global de movilidad, ¿no es cierto?, de una comprensión global de cómo funciona la ciudad, porque mientras se hacía esto también se cerró Guápulo y al mismo tiempo se planteaba hacer la intervención en el túnel Guayasamín. Entonces la pregunta es ¿por dónde la gente se va a ir? Entonces, digamos, tú necesitas gestionar de alguna manera una comprensión integral de la ciudad, global de la ciudad. En el caso de la solución vial Guayasamín, me parece que ya pasamos del año de lanzamiento, porque además primero se lanza la idea, el marketing, hay la propaganda en televisión y después se hacen los estudios. Y resulta que todavía no hay claridad de qué es exactamente lo que se va a hacer, cuánto va a costar, y sin embargo hay un contrato que ya adelanta, por me parece 30 años, el peaje de esa zona, penalizando la posibilidad de que le des una solución con menos vehículos, como podría ser el transporte público o un metroférico, que probablemente sería la única zona en donde podría tener validez. Entonces no hay una comprensión, digamos, de la dinámica global, y esto a mí me parece tremendamente grave. Tremendamente grave. Yo veo, digamos, las dificultades del metro, sobre las cuales podemos hablar mucho, pero los elementos que acompañan al metro, un sistema de recaudo, se le sacó. Nadie está pensando en eso ahora. Se sacó de la fase 2 el sistema de recaudo. Se sacó las subestaciones eléctricas. Estoy anunciando esto probablemente 2 o 3 años antes, pero sería increíble que tengamos metro y que no tengamos línea de alimentación eléctrica. Que esté garantizado. Esto va a quedar grabado, Javier, espero equivocarme, pero sería insólito tener metro y no tener sistema de recaudo y no tener sistema de alimentación de energía, porque esas cosas se sacaron de la licitación de la fase 2. Abraham Verduga hizo un nuevo repaso a la situación actual de Venezuela, las recientes acciones de su gobernante, el papel de la oposición y cómo se ha reflejado el caso en los medios de comunicación.
A continuación, lo más destacado del programa Mundo al Revés, con la participación de invitados con 6 visiones radicalmente opuestas. Vamos de inmediato con la regla del minuto. Ya las reglas han sido explicadas. Vamos de inmediato con esta parte del debate. Empezamos contigo, Víctor. ¿Qué está pasando en Venezuela? Muy bien. De Venezuela nos llega mucha información, pero nosotros como ecuatorianos podemos ver y apreciar la realidad desde nuestro prisma. ¿Qué información nos llega? Nos llega una información bastante procesada, bastante empaquetada y que nos dice mensajes muy cortitos, contundentes y claros. Nos dice que en Venezuela no habría comida, no hay papel higiénico, la gente busca huir desesperadamente, hay una crisis humanitaria. Esta palabra crisis hay que subrayarla, ponerla entre comillas porque es histórica y parece que está en todos lados todo el tiempo. Hay una dictadura, nos dicen los mensajes que nos llegan, muere gente, se mata gente, hay muchas personas protestando. Cuando nos llega información de esta manera tan procesada, tan detallada, tan empaquetada, vale preguntarse qué es la foto que estamos viendo. ¿Cómo nos llega esta foto? Esta foto nos llega a través de los medios de comunicación internacionales. ¿Quién toma la foto? Toman la foto los medios de comunicación internacionales y al decir que ellos toman la foto, estamos diciendo que funcionan, se comportan realmente como multinacionales de información, tienen sus corresponsales que son empleados pagados y evidentemente un elemento que normalmente no tenemos en la mente es que el que paga la foto dice las condiciones de la foto, expresa cómo quiere que salga la foto. Quien sale en la foto también es seleccionado por el que manda a pagar esa foto. ¿Y qué apreciamos en la foto? Lo interesante de todo esto es que tú obtienes esta información sin buscarla. No necesitas entrar a Google a empaparte sobre Venezuela. Te llega todos los días en todos los medios, a toda hora, sin estarlo buscando. César, ¿qué está pasando en Venezuela? Un minuto, por favor. Concordando totalmente con la postura de Víctor. Definitivamente tenemos que tener claro de que los medios de comunicación tienen una editorial, venga de donde venga. Nos llega de que Venezuela vive una hambruna, de que se está cubanizando, de que se vive una dictadura, de que todo el mundo odia al presidente Maduro y de que el peligro en la calle es inminente, que no se puede portar un celular porque en ese momento lo pueden estar matando. Lo que la gente debe saber realmente es que según la Organización de las Naciones Unidas, Venezuela no vive una hambruna, que es imposible que se haya cubanizado porque encontramos grandes transnacionales aún en el país con centros comerciales que todos los fines de semana se abarrotan, que la paz en Venezuela existe todavía, de que existen sectores determinados donde efectivamente hay reclamos, de que no podemos hablar de una dictadura como tal, ni de un fascismo que en algún momento la extrema derecha, irónicamente, la que sí tiene mensajes fascistas como la derecha de Le Pen, ellos sí propugnan una especie de dictadura cuando se viven todavía elecciones en Venezuela y donde existen libertades para los opositores. Gracias, César. César Coronel, por favor. Es indudable que debemos partir del reconocimiento fundamental de que en Venezuela hay un problema gravísimo. Yo creo que es fundamental que el debate parta de eso y envío un abrazo solidario porque ayer miércoles, solo ayer murieron 3 personas en Venezuela por esa arremetida del gobierno de represión en contra de la gente. 2 en Táchira, 1 en Barinas, que suman ya 46 desde lo que va del mes de abril hasta ahora. Eso es de lo que debemos hablar, que sí, efectivamente hay una crisis que no se puede reconocer, que hay personas que han muerto, que hay una represión brutal, que no se puede hablar de diálogo cuando quienes van a ser invitados al diálogo son encarcelados o son asesinados. Por lo tanto, yo creo que es fundamental partir de eso, reconocer que Venezuela tiene un problema. Ya podemos hablar luego de todos los factores, que sin duda el gobierno podría ser el factor fundamental para solucionarlo, pero es indispensable que nos, digamos, pongamos las cosas claras sobre la mesa y digamos de entrada, Venezuela tiene un problema y no es culpa ni invento de los medios, mi querido amigo, es una realidad. Gracias, César. Carlos. Concordando plenamente con lo que ha dicho mi amigo César en su intervención, yo creo que es necesario partir de los hechos. Más allá de la información que nos llega, hay algo que no podemos rebatir. Hay muertos por protestas en Venezuela, la autoridad
en todos los países del mundo tiene las armas para poder controlar lo que está pasando en las calles. Y armas no me refiero a las armas físicas, sino a las armas dentro de la ley para poder calmar esto. Hablamos de diálogo, pero no un diálogo hipócrita, un diálogo sincero, un diálogo con las personas que realmente representan el clamor de las personas que están en la calle. No podemos dejar de lado a esas personas que están conversando. Y como bien dice César, no podemos minimizar o poner como que si esto fuese un problema que nada más pasa por las manos de las personas que transmiten el problema. Efectivamente existe uno. Entonces, para tener un debate muy amplio, muy plural y para poder llegar a conclusiones, partamos de puntos de consenso. Y ese punto de consenso es que el día de hoy hay gente que muere en Venezuela por protestar. Y eso no está bien en ningún contexto. Gracias, Carlos. Pepe. Compañeros, yo creo que es importante anotar que en los últimos 2 meses de campaña en Ecuador se publicaron 140 artículos en las revistas y periódicos del Ecuador sobre Venezuela. Caramba, qué gran problema existe en Venezuela. Evidentemente hay un problema en Venezuela, innegablemente. Pero también hay un problema en México, también hay un problema en Argentina, muy serio, cuando se han perdido miles de trabajos, de puestos de trabajo en Argentina, cuando hay violación de los derechos humanos terrible en México. Entonces me parece ingenuo, compañeros, plantear que existe un problema porque los medios de comunicación lo plantean. Sí, existe un problema, pero ¿de dónde nace el problema? ¿Cuáles son las consecuencias del problema? ¿Cuáles son las causas del problema? Eso es fundamental en este análisis. De lo contrario, es decir, también en Granada hubo un problema e invadió Estados Unidos. También en República Dominicana hubo un problema e invadió Estados Unidos, porque había un problema. Gracias, Pepe. Terminamos contigo, Juan Carlos. Bueno, agregando a lo que dice don Pepe de Luca, es algo que en el debate se nota ausente, es que existe una internacional de derechas articulada y conectada a esos medios de comunicación que bien mencionaba Víctor Argotti, que reproducen en tiempos posmodernos falacias y mentiras que repetidas aparentemente suenan a verdad, como las que dijo César. César es un embajador de esa derecha internacional, amigo personal del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, que bombardeó el Ecuador y afectó nuestra soberanía, y también conocido amigo de Enrique Capriles, máximo opositor de la derecha guarimbera y violenta, fascista de Venezuela. Y esas son cosas que no se dicen. Hay una derecha que está articulada, que a través de los más medios reproducen una verdad viciada. Muy bien, les agradezco a todos. Se han dicho algunas cosas importantes en este debate. Las reglas, insisto, han sido ya conocidas. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas también debatió sobre la situación política de Venezuela por un pedido de Estados Unidos. Sin embargo, países latinoamericanos llamaron a que el tema sea analizado exclusivamente en organismos regionales y no en ese foro. Estamos viendo varios muertos y heridos, vemos cientos de prisioneros políticos, varios detenidos y vemos una inestabilidad en Venezuela. El mundo está lleno de muchísimos problemas y el asunto específico de Venezuela tiene que ser resuelto por los venezolanos en respeto a su soberanía. Es muy peligroso precedente que los Estados Unidos, una potencia, un miembro permanente, traiga sus asuntos bilaterales al Consejo de Seguridad, transgrediendo lo que son lo establecido de la responsabilidad del Consejo de Seguridad. Aquí solo se deben tratar temas que amenacen la paz internacional o la paz regional. Entendemos la única solución posible es un entendimiento político entre los actores sociales y políticos de Venezuela. Eso es lo que deseamos y eso es lo que estamos trabajando a nivel de la UNASUR, a nivel de la CELAC, inclusive a nivel de la propia OEA. Antes de cerrar, revisamos una noticia que nos llena de orgullo a todos los ecuatorianos. El futbolista Antonio Valencia fue elegido por sus compañeros del Manchester United como el jugador del año. Este nuevo reconocimiento se realiza a pocos días de disputar en Estocolmo la final de la Europa League contra el Ajax de Holanda. How does it feel for Antonio that his manager Jose Mourinho called him the best right back in the world? ¿Cómo te sientes cuando escuchas la declaración del míster diciendo que eres el mejor lateral macro derecho del mundo?
Bueno, piensa que estaba jugando, piensa. Ajá. No. I think he's messing about. No, muy agradecido por las palabras del míster. Bueno, siempre intenté trabajar y bueno, espero que los fans como mis compañeros estén contentos con mi trabajo. De esta manera finalizamos nuestro espacio. Como siempre, les agradecemos por su amable compañía y les recordamos que también nos pueden seguir en nuestro sitio web www.mediospublicos.es o en nuestro canal en YouTube. Nos encontramos en 7 días aquí en Ecuador TV con las voces de la semana. Los esperamos.